uno de los autores más importantes de los últimos tiempos. Su estilo cinematográfico, caracterizado por el melodrama, el humor irreverente, los colores vibrantes y las historias complejas, lo han convertido en uno de los cineastas más reconocidos y aclamados a nivel mundial. Hoy conversaremos sobre el director español Pedro Almodóvar. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine y toca hablar de un director increíble que representa al mundo hispano en la mayoría de los premios más importantes del mundo del cine, llamado Pedro Almodóvar. Me encontré con un estilo de dirección audaz, colorido y bien preciso, bien preciso. Cada plano es brillante en su ejecución y en su puesta en escena, y también ya sea en la parte de la escenografía, de los actores, y me gusta mucho cómo nos plantea este mundo que es similar al de nosotros, pero tiene como que ese elemento de esa separación. Siento que es una separación del mundo real de nosotros con el mundo que presenta Almodóvar en sus películas. Sí, bueno, eso es parte obviamente del diseño del set. Y obviamente Almodóvar, como gente anterior que él, trabaja mucho con el kitsch. Antes de entrar directamente con la película, también quisiera hacer un pequeño trasfondo de más o menos de dónde viene ese tipo de esteticismo de Almodóvar, ¿no? Claro, O sea, históricamente de dónde viene. Tenemos que recordar que, obviamente, en España se encontró la dictadura de Francisco Franco por un sinnúmero de años, más o menos hasta los mediados de los 70. ¿Y qué ocurre durante este proceso de transición? No, algo que se le denominó como la movida madrileña, que es como una explosión de caracteres de identidad, de rebelión, de sexualidad, etcétera, etcétera. Eso es algo que Almodóvar es partícipe de. Y al mismo tiempo, aunque él sale directamente más o menos de este movimiento, que es la movida madrileña, que es esta nueva exploración de caracteres tanto sexuales, como de identidad, como sociales, como políticos, etcétera, etcétera, también él viene de una rica tradición española en sí, tanto literata como fílmica. Si uno también pudiera hacer comparaciones con otros directores españoles más o menos antes de Almodóvar, a un personaje como Berlanga, sería interesante porque obviamente Berlanga tenía que trabajar debajo de la censura franquista, pero siempre con un humor bastante ácido y bastante inteligente para que al final se entendiera que era una crítica. Almodóvar sale más o menos de esta misma tradición, más allá que, por ejemplo, Buñuel sale más o menos de esta tradición de Berlanga, porque también trabaja mucho con elementos muy de comedia. Y algo muy importante dentro de, vamos a ponerle así, el lenguaje visual, estético y literario español, trabaja con el esperpento. ¿Qué significa el esperpento? Es más o menos la maximación de elementos visuales hacia lo grotesco, para retratar más o menos una situación social. Berlanga lo hacía más directamente, obviamente, con la condición política. Almodóvar se encuentra más o menos en este momento de transición y es como habla un poquito de la modernidad española en ese momento, particularmente en los 80. Entonces, algo que siempre vemos en Almodóvar, que vemos en esta primera gran película que hizo, porque había hecho películas anteriormente, es esto, más o menos la exageración en términos visuales de varios elementos estéticos. Es más, yo no siquiera los llamaría atractivos, al contrario, son feos, son barrocos, son recovequeados, son cargados, o sea, hasta como se visten las mujeres, los diseños de las casas, ningún color pega con ningún otro color, y como dijiste anteriormente, eso obviamente tiene mucho que ver con ese tipo de alienación. Y eso se le pudiera terminar, ese tipo de decoración es kitsch. ¿Qué es kitsch? Es bueno, es cuando uno va a una tienda vieja aquí en la zona colonial y qué sé yo, ve un muñequito de un gato con un sombrero de campesino, cosas así. O sea, son elementos que, para decirlo en inglés, tacky, así como de mal gusto. Y esto es perenne más o menos en el cine de Almodóvar como elemento estético. Entonces esto crea dos condiciones. Número uno, habla de la artificialidad del sistema en sí, ¿verdad? El sistema es tan artificial que lo eleva a través del mismo esperpento que hablamos anteriormente, a un punto que se vuelve casi absurdo. Como dijiste anteriormente, en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Un ataque de nervios, sí.
todo es extremadamente, las flores son falsas, una mujer tiene unos aretes que son unas grecas, o sea, todo es absurdo. Y a través de esa medio artificialidad del set design, se crea eso, un cierto tipo de distancia. Eso, particularmente esto lo vemos en la primera película, pero esto es algo que se traslada por muchas películas de Almodóvar. En cada película, sí. Que se tiene que traer a colación, que son unos elementos que obviamente evolucionan, que hay veces que los comienza a abandonar, pero elementos como propios de Almodóvar. Uno de estos, estéticos, es el uso del kitsch como un elemento pseudoalienante. Claro. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene del melodrama. Entonces el melodrama yo sé que tiene una connotación negativa cuando uno habla de melodrama, uno habla de novela, etcétera, etcétera, que no es incorrecto. No es incorrecto ver el melodrama como más o menos una novela, llenas de coincidencias despampanantes, de tramas extremadamente súper elaboradas y de carácter de laberinto, grandes emociones, pequeñas emociones, todas interactuando unas con otras. Y eso también viene de una tradición que, aunque ya habíamos dicho anteriormente, que viene mucho del español, de esa identidad española a través de Berlanga, el esperpento, también viene en el uso fílmico melodramático, no solo en el cine americano, sino eventualmente con figuras como Rainer Werner Fassbinder. En el cine americano, si uno se da cuenta, en casi todas las películas de Almodóvar, siempre hay alguien viendo una película más o menos de los 50, ¿verdad? Con Cary Grant y todo este tipo de personas. Y eso viene más o menos de figuras como Douglas Sirk. Pero como Douglas Sirk utilizaba más el Technicolor como un aspecto sí visual más llamativo, pero era relativamente atractivo, era bonito. Almodóvar lo utiliza como un elemento de choque, de kitsch. Y también habla eso un poco de la identidad del ser español, no solo, particularmente en sus primeras películas, en una transición del campo a la ciudad. Que para supuestamente el español la ciudad es algo taqui, es algo de mal gusto, flores que son de plástico, zapatos de cuero con detalles dorados, eso es lo que es la ciudad. Eso es algo que se volverá a traer eventualmente en el futuro, este contraste entre la ciudad y el campo dentro de Almodóvar. Entonces sí, una película como Mujer al borde de un ataque de nervios, tenemos muchos elementos melodramáticos y complicados, ¿verdad? No solo es que una mujer la está abandonando el exnovio, sino que el hijo del exnovio iba a buscar un nuevo apartamento y el apartamento es exactamente donde se está quedando esta mujer. Y la amiga de esta mujer se relacionó con un terrorista chiita y ella piensa que le está buscando la policía. Y la ex esposa del novio, del exnovio de esta, está loca y lo quiere matar a todos. Y se llega a la policía. Es todo muy complicado, ¿verdad? Pero también trabaja mucho con ese humor, que es algo muy importante, que hay películas de Almodóvar que siempre tienen humor, pero obviamente les quita un poco el protagonismo. Pero ese humor, ese absurdismo de la condición particularmente española, durante los finales de los 70, los 80 y hasta los 90, es algo que siempre se mantiene estéticamente perenne dentro del sistema melodramático de Almodóvar. Entonces, en una película, particularmente esta que fue la primera gran película de Almodóvar, ya se comienzan a ver todos estos elementos que son propios de Almodóvar como cineasta, tanto en elementos melodramáticos como elementos estéticos y también elementos temáticos que resurgen con mayor profundidad en el futuro. Particularmente un tipo de camaradería o solidaridad de una hermandad femenina que vamos a ver. Claro, el resumen sería que la base del estilo de Pedro Almodóvar sería ese absurdismo en ya tanto visual por el estilo del set, del vestuario, todo barroco exagerado, los colores que siempre mantienen el rojo, el amarillo y el azul en la mayoría de las películas, ligado con el melodrama. Las historias son complicadas y enredadas, pero que dan como que, al estar en un entorno que se ve así, te permite separarte y decir, ok, esto es absurdo, pero en este mundo tiene sentido. Tiene sentido, claro, y forma refleja contenido. Las grandes emociones reflejan grandes colores chillantes. No es, ay, bueno, me siento mal, es, ay, me siento mal, y hay un cuadro rojo Ferrari detrás de él. Eso es representativo, tanto estético como temático, de las mismas condiciones. Y quería tratar un poquito de Rainer Werner Fassbinder, alguien que habíamos hablado anteriormente. Hanna Schygulla, que fue una de las actrices más famosas del grupo, del clique de Fassbinder, conoce a Almodóvar en un festival de cine, creo que en Italia.
al principio de los 80 y Almodóvar se le presenta a Hanna Schigula y dice, Hanna Schigula, un placer, un honor conocerla. Y ella le pregunta, ¿quién eres tú? Y él dice, bueno, yo soy el Fassbender español. Entonces, obviamente, ¿qué diferencia entre Fassbender y Almodóvar? Sí las hay. Obviamente las hay. Fassbender, en el mundo fassbinderiano, la empatía y la solidaridad son casi hasta una debilidad. Todos estos elementos siempre se encuentran atomizados unos de los otros. Y en momentos donde hay solidaridad, la sociedad los termina de derrumbar. Obviamente siempre es un elemento mucho más trágico y habla un poquito más de la condición del capitalismo y la sociedad. Mientras Almodóvar siempre como de una manera u otra consigue a través de todos estos elementos, no solo de opresión, del patriarcado, de la sociedad, consigue un elemento de solidaridad femenina que siempre es aparente dentro de las películas, particularmente donde hay protagonistas femeninas. Particularmente en la primera película, no su primera película, pero esta primera película que estamos discutiendo, hay una interacción entre todas estas mujeres que de una manera u otra todas se están ayudando de una manera u otra, y esto es algo que va a volverse mucho más evolutivo en películas más a futuro, como Todo sobre mi madre, como Volver, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia, sí, que estéticamente sí tiene muchas condiciones de Fassbender, el melodrama también, pero Fassbender quizás trata de condiciones un poquito más sobre el capitalismo, la sociedad de consumo, la explotación, y Almodóvar consigue, a pesar de estas fallas, estos problemas, consigue un sistema de solidaridad que todavía se mantiene, que eso también habla un poquito de la historicidad de lo que sería la identidad española. Estas mujeres son casi premodernas, se sienten de vez en cuando, que estén en ciudad o estén en campo, se sienten como una comunidad de mujeres campesinas que se ayudan una entre ellas a pesar de las condiciones sociales. Entonces eso es muy aparente dentro de las películas de Almodóvar que vamos a ver en el Claro, pero para hablar de más películas de Almodóvar hay que hacer primero una pequeña pausa. Así que quédese con nosotros en A1.8. Hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine del director español Pedro Almodóvar. Y hablamos de su estilo, su absurdismo visual, su melodrama en las narrativas, que es, en conjunto ver todo eso, es fascinante. Es fascinante. Uno ve una película de Almodóvar y es difícil tú quitar los ojos, porque siempre hay elementos que te llaman la atención, ya sea por el color, por la rareza, el mal gusto, o por lo que está pasando con la gente con una emoción expresada de una forma increíble. Muy española, a gritos, sí. a gritos y vulgar. O sea, en pocas películas de Almodóvar no dicen groserías cada 2 segundos. O sea, es vulgar, pero llama la atención. Y eso refleja un poquito, sí, tanto, obviamente es entretenido, comenzando por el primer punto, es un cine entretenido por estos elementos que mencionaste anteriormente, pero también llama un poquito de la profundidad de los sistemas que se están hablando, Claro. particularmente el patriarcado, la opresión social, particularmente contra las mujeres. Y algo que habíamos hablado ya antes con la primera película es eso que comienza a desarrollar con mucha más fuerza, que es este tipo de solidaridad o hermandad de la feminidad, Exacto. de la mujer, que siempre se crean como nuevos sistemas familiares a través de las interacciones entre estas mujeres. En una película que podemos discutir, que es como Todo sobre mi madre, lo mismo, un melodrama que a una mujer que se le muere un hijo de un esposo que la había abandonado, eventualmente conoce una monja que el esposo la había preñado a la monja, pero también le había dado SIDA porque él en un pasado también se había hecho un cambio de género, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. O sea, es complicadísimo. Pero lo que agarramos de esa película es que todas estas mujeres, tanto la actriz que representa a Gina, como la actriz de Gina Rollins, el personaje de Cecilia Roth, que es la madre, la monja, todos estos crean una nueva comunidad más o menos de mujeres que siempre se están no solo valorando, sino ayudando. Eso es algo que también vemos en Volver, una comunidad de mujeres que siempre se ayuda. Y algo que es importante decir sobre las mujeres de Almodóvar, que parecen mujeres, no sé cómo explicarlo. Carmen Maura parece una señora, o sea, no son simples y llanos objetos de deseo. El único que quizás se pudiera medio defender en ese punto es Penélope Cruz, pero eso es hasta distinto. Penélope Cruz parece en las películas de Almodóvar como
como una figura campesina prerrafaelita, o sea, es algo muy distinto y tiene algo que ver más con la ancestralidad española que con un simple objeto sexual. Sí, son eróticas, son sexys, pero nunca se sienten explotadas en las películas de Almodóvar. Entonces, estos elementos perennes dentro del cine de Almodóvar son muy importantes en la representación de ese tipo de comunidad femenina y nunca se sienten forzados, nunca se siente que me están dando un discurso feminista, porque se sienten siempre orgánicos y se siempre empáticos y honestos. No es una cuota que tenían que seguir, es simplemente una historia de mujeres que se tienen que mantener unas a las otras. Claro, Almodóvar en ese caso él es más sensible con los temas, ya que vemos en su historia, en su biografía, él es un director que él es gay y él es español y de mente liberal, pero creció en un entorno de opresión con su madre. ¿Con su madre? Su madre era madre soltera. Y quizás ese vínculo pudo como que fue como una base que él tomó para crear sus personajes. Él siempre tuvo un vínculo muy fuerte con su madre. Y obviamente eso se refleja también en películas en el futuro, como Dolor y Gloria. Ah, claro. Pero sí él está rodeado de mujeres, o sea, obviamente tiene un ojo más empático. Y algo que es importante que mencionaste, no es que es importante que él sea gay, pero sí él trabaja con elementos de la sexualidad de maneras muy dinámicas, tanto de transgénero o homosexualidad. Muchos de los personajes de Almodóvar son homosexuales o son transgénero. Y es solo parte de la nueva dinámica, más o menos, de la representación del género en España. Claro. Y este nuevo salto que ocurre después de la movida madrileña. Algo que más o menos se pudiera tratar si uno lee, vamos a ponerlo así, algo de Judith Butler, o sea, el género como relativamente algo construido y que no es igual al elemento del sexo biológico. Es una construcción dinámica, fluida. Todos estos personajes no son solo una cosa. Y la condición del sexo también es importante en las películas de Almodóvar, porque hay veces que son condiciones de opresión, de violación, etcétera, etcétera, y hay veces que son condiciones de liberación. Muchos personajes de Almodóvar utilizan el sexo como elemento de liberación y de autogestión y de determinación, y al mismo tiempo hay otros personajes que los utilizan como elementos de opresión. Entonces ese dinamismo del carácter sexual humano, Almodóvar también lo maneja siempre muy bien. Una persona no es solo una cosa. En Todo sobre mi madre, bueno, por eso tenemos una monja que tiene sexo con un transgénero. O sea, es mucho, pero siempre nunca castiga a la monja, nunca castiga el transgénero. Lo que se castiga es que este hombre, si está viendo que tenía SIDA, por ejemplo, comienza a hacer desastre con todo el mundo. Pero nunca es un castigo así intrínseco. Y hablando algo particularmente de lo que estábamos hablando antes de ese kitsch, es algo, como dices tú, a través de esa distancia crea una situación interesante. El crítico Manny Farber había hablado de eso, del arte de termitas y el arte de elefante. Arte de elefante es algo que te quieres pegar en la cara. Arte de termita es algo como que se te comen por las esquinas. Y él utiliza el kitsch para crear un sistema donde la termita poco a poco llega hasta el centro. Los colores, que cada vez utilizamos más, algo que es muy español también creo que de Almodóvar es el color verde. Tú habías mencionado rojo, azul, sí, amarillo, sí, pero amarillo. verde es interesante. Porque el verde en la literatura española y en España tiene como una connotación bastante particular, que es tanto vida como muerte. Es más, si uno lee poemas de Federico García Lorca, es verde que te quiero verde, verde las ramas, verde la montaña, etcétera, etcétera. Hay una tradición literaria sobre esto. Y muchas veces que Almodóvar se sitúa en una condición de muerte, él no utiliza rojo, él utiliza verde. Entonces él viene de una tradición tanto modernista como literaria y visual, y también reconoce como una condición un poquito más ancestral de España. En Todo sobre mi madre pasan de ciudad a campo. En Volver es campo y más campo. En Dolor y Gloria es el hipermodernismo del apartamento del director con la memoria de él en una caverna. En una caverna. Sí, y en el campo también. Entonces, que es un campo. Entonces siempre estamos como en un diálogo entre lo que fue España o la identidad española y la nueva identidad española, entre el progresivismo y lo ancestral, y si tienen algo en relación uno con lo otro. Eso es bastante importante. Mientras más pasa el tiempo, esto sí es algo que hay que notarse, uno de los elementos que habíamos hablado antes, del melodrama, del kitsch,
Poco a poco, quizás por los años de Almodóvar, van bajando un poquito. Ya en Todo sobre mi madre, en Volver, en todos estos elementos del melodrama, del kitsch, de la complicación, de los colores se ven. Cuando ya entramos a películas como Dolor y Gloria, y la última película que hizo Almodóvar, que todavía está en cine y por favor les sugiero que la vayan a ver, que es La habitación de al lado, las tramas se vuelven un poco más sencillas y los decorados también. Como ya entrando a un punto de un tipo de madurez donde hasta el diálogo se vuelve un poco más simplista. Simplista de una manera negativa, simplista como un poquito más enfocado. Y eso no es mejor ni peor que lo otro, sino una simple evolución. Pero todavía en la última película, cuando un personaje fallece, ¿qué color le pone? ¿Con qué lo dice? Con un verde. Está concentrado y hay elementos que todavía se mantienen, particularmente en la última película, un tipo de solidaridad femenina. Pero sí comenzamos a ver un Almodóvar que ya se está enfocando un poquito más en cosas más individuales y no quiere hacer el ruido que quería hacer antes visualmente. Y eso es una importante evolución del personaje. Hablando también ya, como hablamos de Todo sobre mi madre, que son películas complicadas, sexualmente cargadas, Volver también, con la camaradería femenina. Una película muy importante es La mala educación. La mala educación, estos no son personajes femeninos, todos son personajes, son hombres. Y también habla un poco de esa misma tradición de eso, un tipo de camaradería y también las instituciones represivas dentro de España que existían. La más grande, obviamente, en su época fue el falangismo, pero más importante creo que para Almodóvar es el religioso. Almodóvar no hace una crítica ateística a la religión necesariamente, pero sí hace una crítica institucional, particularmente en el sistema de colegios, etcétera, etcétera. Para los que no han visto la película, La mala educación trata de alguien que ahorita es un director, que él trabaja también mucho con eso, personajes que son artistas, pues, sí, directores, fotógrafos, actores, no importa. Pero alguien que había ido a un colegio católico y uno de sus amigos los viola un cura. Y habla más o menos de eso, del silencio de las instituciones, de esa condición ya. Bueno, así empieza, pero la película también da tiene sus giros de trama y es una cosa muy increíble. Da sus vueltas, pero sí, hay obviamente una crítica institucional. Y al mismo tiempo, algo que es difícil, porque estamos hablando de un cura que se viola a un niño. Y mientras más pasa el tiempo, vemos que nuevas relaciones se crean con este cura que ya no es cura, con el hermano del niño que fue violado. Y hasta un cierto punto, y no quiero que esto suene mal, uno le da pena al cura. O sea, uno hasta, porque es que ya hubo una transición distinta y entonces no es humanizar un crimen, claro que no. Siempre se entiende como crimen, toda la película te lo dice enteramente y particularmente la institucionalidad del crimen. Pero sí habla de una dinámica sexual mucho más elocuente, intelectual y avanzada que el simple blanco y negro, sin dejar de criticar la primera acción. La primera acción es horrífica. Y sin embargo entiende el dinamismo del poder sexual, que de una manera u otra, y esto no es defendiendo la acción del cura, obviamente, el cura también está atrapado en un sistema de opresión propio. Entonces, él tiene muy sistema de empatía, particularmente en trabajar en estos sistemas sexuales. Al mismo tiempo haciendo estas críticas duras. Claro. No deja de criticar. Algo de la película que me sorprendió cuando la vi fue eso, fue de que Almodóvar logró no ponerse, él siendo una persona que vivió, estuvo dentro de ese sistema también, que quizá fue testigo de algún caso, él se sienta y crea ese personaje, lo analiza y entra a fondo con él. Sí, sí. No perdonándolo ni excusándolo, no lo excusa, pero explicando su forma de pensar. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué tipo de mentalidad, qué sistema de creencias él tenía en su mente que lo llevó a hacer eso? Y llegó y nos muestra que era un prisionero de su propio deseo. Exacto, entonces, y eso es interesante, no excusa el primer acto monstruoso, no, claro que no, jamás. Y es más, te lo muestra de una manera casi en la película, las partes donde es la memoria, son estáticas o son en cámara lenta, o sea, obviamente él quiere presentar este crimen en su totalidad, pero no deja de abandonar el dinamismo y las contradicciones del sistema sexual que existen. Entonces sí, todos estos elementos que son muy de Almodóvar, que los trajo del melodrama tanto americano como alemán, es algo que hace en Almodóvar una figura muy interesante dentro del cine, porque viene una gran tradición, tanto española con Berlanga, tanto el melodrama alemán con Fassbinder, el melodrama americano con Douglas Sirk, el elemento literario de Lorca,
y los elementos ancestrales del campesinato español, todo esto hace una visión muy viva de lo que es el mundo visual de Almodóvar. Y algo que también llama la atención, es chistoso, o sea, el hombre tiene buen humor, hasta en momentos totalmente turbios donde hay muerte y violación e incesto y todas estas cosas, consigue una posibilidad de encontrar el humor. Y eso es algo que lo determina como un gran realizador de cine, que tiene suficientemente mano ligera para conseguir todos estos puntos de encuentro sin caer pesado o sin caer en simple exposición. A través de este arte termita, consigue una visión muy total de la visión española de la modernidad y también de las condiciones tanto de opresión, coerción, violencia y la solidaridad que sale a través de la misma. Entonces, no lo pude haber dicho mejor que ahí. Así que, señores, si usted quiere ver, no ha visto ninguna película de Almodóvar o quiere ver más, todas están en Netflix, puede buscarlas, bueno, la mayoría, y va a haber una visión increíble de un autor con una voz poderosa. Almodóvar es un director de los mejores que tenemos vivos todavía. Vivos todavía, sí. Y que merece la pena disfrutar su cine. Vaya al cine, si tiene tiempo de ir al cine a ver la Que película. todavía está la que película. todavía sigue en el cine, La habitación de al lado. Su primera película en inglés. Sí, Es una película increíble. Con Tilda Swinton, claro, perfecto. Si pueden verlas todas en secuencia mejor y así se pudiera entender un poquito el carácter evolutivo de lo que se está hablando en este momento, porque como todo, siempre se encuentran elementos que son muy de Almodóvar, que se repiten, pero también hay una evolución no solo de los temas, sino del esteticismo del mismo. Entonces es importante ver también esas transiciones de un artista en crecimiento, en desarrollo y ahorita en este momento en su vejez. Así es, así que señores, eso fue todo por hoy. Aquí, en A1.8, hablamos de cine.